Me llamo Sofía y tengo 26 años. Nunca imaginé que despertaría en una cama de hospital luchando por mi vida. Mientras tanto, mis padres le dijeron a los médicos que no podían venir porque mi hermana Victoria estaba paseando a su perro. Incluso, después de que el doctor les advirtiera que esa noche podría ser la última, nunca aparecieron. No era la primera vez que elegían a Victoria en lugar de a mí, pero decidí que sería la última. Déjame contarte sobre la carta que dejé y que lo cambió todo antes de comenzar mi historia. Déjame un comentario diciéndome desde dónde estás viendo y presiona el botón de like y suscríbete si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia. Crecí en un tranquilo vecindario suburbano de Pensilvania, en una casa con una cerca blanca que parecía perfecta desde afuera. Mis padres, Harold y Diana Wilson, tenían 2 hijas. Yo era la mayor y mi hermana Victoria nació 3 años después. Desde el momento en que nació, hubo algo diferente en la forma en que mis padres nos trataban. Cuando tenía 7 años, gané el primer lugar en la feria de ciencias de la escuela. Corrí a casa con mi cinta azul, rebosando de emoción por enseñársela a mis padres. Me dieron una rápida palmada en la cabeza antes de volver a prestarle atención a Victoria, quien estaba aprendiendo a montar su bicicleta sin ruedas de entrenamiento. Me dije a mí misma que tenía sentido. Aprender a montar una bicicleta era un hito más importante que un proyecto de ciencias. Cuando cumplí 12, ya me había acostumbrado al patrón. Cuando llegaba a casa con puras en mi boleta, mi madre asentía con aprobación, pero reservaba su entusiasmo para Victoria, quien había conseguido una B- en arte. Cuando clasifiqué para los campeonatos estatales de natación, mi padre dijo que estaba orgulloso, pero que no podía asistir porque Victoria tenía un resfriado leve y lo necesitaba en casa. Me volví experta en inventar excusas para ellos. Estaban ocupados. Victoria era más joven y necesitaba más atención. Yo era más independiente y podía manejar las cosas sola. Me convencí de que todas eran explicaciones razonables para justificar por qué mis logros parecían desvanecerse en el aire. Mientras que a Victoria se le celebraban hasta los logros más pequeños, lo que lo hacía todo más complicado era mi salud. A los 16 años me diagnosticaron un trastorno autoinmune severo que requería medicación diaria y monitoreo constante. Mi condición podía empeorar con el estrés, ciertos alimentos y, en particular, el pelo de animales. Incluso con ese diagnóstico tan grave, mis padres parecían tratar mis problemas de salud como una molestia. Cuando tenía que faltar a la escuela por citas médicas, mi madre suspiraba con pesadez por tener que reorganizar su agenda. Cuando sufría una reacción y necesitaba ir a emergencias, mi padre se quejaba del costo médico durante el trayecto. Victoria nunca tuvo problemas serios de salud. Era la imagen de la vitalidad. Siempre energética y extrovertida, se convirtió en una estrella del fútbol en la secundaria y mis padres no se perdieron ni un solo partido. Se sentaban en las gradas con carteles gigantes hechos a mano, vitoreando su nombre, mientras yo me sentaba a su lado, a menudo mareada o con náuseas por un brote. Pero decidida a apoyar a mi hermana, a pesar de la falta de apoyo que yo recibía. A medida que crecimos, la diferencia en el trato se volvió aún más marcada. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, mis padres me dijeron que solo podían ayudar económicamente a una de nosotras, y como Victoria no era tan buena académicamente, ella necesitaría más apoyo. Yo trabajé en 3 empleos para poder pagar mis estudios mientras mantenía un promedio perfecto de 4.0. Mientras tanto, Victoria abandonó después de un semestre porque lo encontró demasiado estresante. Y mis padres la consolaron comprándole un coche nuevo a pesar de todo. Esto, mantuve la esperanza de que algún día mis padres me verían, que de verdad me verían. Seguí intentando ganarme su aprobación, su atención, su amor. Me gradué con honores. Conseguí un buen empleo en una firma de marketing e incluso me aseguré de visitar casa con regularidad. Siempre llevaba regalos pensados para todos. Recordaba todas sus cosas favoritas y me esforzaba al máximo por ser la hija perfecta. Pero sin importar lo que hiciera, Victoria seguía siendo el sol alrededor, del cual orbitaba toda nuestra familia. El año pasado, después de otra fiesta familiar en la que me sentí como una invitada en mi propia casa, finalmente decidí crear un poco de espacio para mí misma. Me mudé a una ciudad a unos 50 kilómetros de distancia, lo suficientemente cerca para visitar, pero lo bastante lejos para establecer cierta independencia. Encontré un buen apartamento de una habitación. Seguí destacándome en mi trabajo y comencé a construir una vida que no estuviera definida por la búsqueda de la aprobación de mis padres. Victoria, que ahora tiene 23 años, todavía vivía en casa. Pasaba por una serie de trabajos de medio tiempo, ninguno durando más de unos pocos meses. La mayor parte del tiempo la dedicaba a ir de compras, asistir a fiestas y publicar en redes sociales.
Mis padres continuaban apoyándola tanto financiera como emocionalmente, actuando como si eso fuera perfectamente normal para una mujer en sus veintes. La dinámica alcanzó un nuevo nivel cuando Victoria decidió que quería un perro. No cualquier perro, sino un samoyedo de raza pura que costaba más de $3,000. A pesar de saber sobre mis severas alergias al pelo de animales, mis padres no solo aprobaron la decisión, sino que pagaron por el perro y todos sus accesorios. Convirtieron su oficina en casa en una habitación especial solo para el perro, con muebles personalizados y control de clima. Cuando expresé mi preocupación por no poder visitarlos más debido a mis alergias, mi madre simplemente dijo: puedes tomarte tu medicación. Cariño, Victoria realmente necesita este perro para su bienestar emocional. Esa era mi familia en pocas palabras. El bienestar emocional de Victoria siempre tenía más peso que mi salud física. Sus deseos siempre valían más que mis necesidades, pero aún así eran mi familia. Y una parte desesperada de mí seguía esperando que algún día las cosas cambiaran. Mantuve una buena relación con Victoria a pesar de todo. Era consentida y egocéntrica, pero no creía que fuera deliberadamente malintencionada. Simplemente había crecido en un entorno donde ella era la prioridad y no conocía otra forma de ser. A veces, cuando estábamos solas, podía vislumbrar a esa dulce hermanita con la que había construido castillos de arena cuando éramos niñas. Esos momentos me mantenían aferrada, con la esperanza de que, debajo de las capas de favoritismo y disfunción, aún quedara una conexión familiar real que valiera la pena salvar. Mirando hacia atrás ahora, puedo ver que me estaba preparando para la decepción. Me aferraba a una versión fantasiosa de mi familia en lugar de aceptar la realidad de quiénes eran y cómo me valoraban. Pero a veces las fantasías son más fáciles de soportar que las verdades duras. Especialmente cuando esas verdades te atraviesan hasta el fondo. Había pasado 26 años tratando de ganarme un amor que debía haber sido dado sin condiciones. Tendría que vivir una experiencia cercana a la muerte para finalmente entender que ningún esfuerzo sería jamás suficiente. Hace 3 meses, después de varias semanas de contacto mínimo con mi familia, decidí hacer un esfuerzo por reconectar. Llamé a mi madre y le sugerí ir a cenar ese fin de semana. Para mi sorpresa, pareció realmente entusiasmada con la idea y aceptó de inmediato. Suena maravilloso, Sofía. Hace tanto que no te vemos. Prepararé tu lasaña favorita. Y tu padre pasará a recoger ese cheesecake que tanto te gusta de la pastelería del centro. Su entusiasmo encendió en mí una esperanza familiar. Tal vez si habían notado mi ausencia, después de todo. Tal vez si les importaba. Pasé el resto de la semana esperando con ilusión el sábado. Incluso derroché en una buena botella de vino para llevar y en un conjunto nuevo que pensé que le gustaría a mi madre. A medida que se acercaba el sábado, me aseguré de tomar dosis extra de mi medicación. Mi condición había estado relativamente estable últimamente y quería mantenerla así para la cena familiar. También me preparé mentalmente, recordándome no esperar demasiado y enfocarme en disfrutar cualquier interacción positiva que ocurriera, en lugar de detenerme en las decepciones. Cuando llegué esa noche a la casa de mis padres, me recibió el cálido abrazo de mi madre y el delicioso olor de su lasaña casera. Por un momento, todo se sintió perfecto. Entonces escuché un ladrido desde el interior de la casa y el corazón se me hundió. ¿Está aquí el perro de Victoria?, pregunté, sintiendo ya la familiar opresión en el pecho que precede a una reacción alérgica. Por supuesto, Snowball está aquí. Esta es su casa, respondió mi madre, como si fuera lo más obvio del mundo. Victoria lo trajo de su apartamento esta mañana. Se va a quedar el fin de semana. Ni siquiera sabía que Victoria se había mudado, pero esa era una conversación para otro momento. Ahora tenía una preocupación más urgente. Mamá, ¿sabes qué? Soy severamente alérgica a los perros. No puedo estar en la misma casa que Snowball por periodos prolongados. Ni siquiera con medicación. Ya hablamos de esto cuando Victoria lo consiguió. La expresión de mi madre se endureció ligeramente. Bueno, no podemos simplemente dejarlo afuera. Hace demasiado frío y Victoria se sentiría destrozada. Estarás bien por una noche, Sofía. Solo toma otra pastilla si lo necesitas. Antes de que pudiera responder, mi padre apareció en el marco de la puerta, con una gran sonrisa en el rostro. Ahí está mi niña. Entra, la cena está casi lista. Dudé un momento, luego di un paso adentro. ¿Qué otra opción tenía? Había conducido casi 50 kilómetros para esta cena, comprado vino y un conjunto nuevo. Y había alimentado mis expectativas de una linda velada familiar. Marcharme ahora solo consolidaría mi papel como la hija problemática que ni siquiera podía soportar una cena familiar sin causar problemas. Dentro, Victoria estaba acurrucada en el sofá con Snowball, un perro grande, blanco y peludo que comenzó a ladrar emocionado al verme. Victoria levantó la vista de su teléfono apenas lo suficiente para hacerme un gesto rápido con la mano. Hola, sis.
Mira lo grande que está Snowball. ¿A qué es precioso? Hundió la cara en el pelaje del perro, completamente ajena a mi incomodidad. Me mantuve a distancia, intentando respirar superficialmente. Es ciertamente esponjoso. No sabía que estaría aquí esta noche. ¿Dónde más estaría? Victoria se rió. Él es familia. Esas palabras dolieron más de lo que ella podía imaginar. Un perro que había tenido por menos de un año era familia. Mientras yo, su hija desde hace 26 años, debía arriesgar mi salud para acomodarse a él, me excusé al baño, donde tomé otra dosis de mi medicación para la alergia y usé mi inhalador. Me miré en el espejo, notando las ronchas que ya comenzaban a formarse en mi cuello, y me di una charla interna. Solo sobrevive la cena. Mantén la calma. Son solo unas horas. Cuando regresé, todos nos sentamos a comer. La lasaña estaba deliciosa, pero apenas podía saborearla a través de mis fosas nasales cada vez más congestionadas. La conversación giró casi por completo en torno a Victoria y Snowball, su progreso en el entrenamiento, las cosas tiernas que hacía, la comida orgánica y costosa que habían encargado especialmente para él, y los eventos sociales para perros a los que Victoria lo había estado llevando, cada vez que intentaba participar en la conversación. Hablando sobre mi reciente ascenso o las clases nocturnas que había empezado a tomar para continuar mi formación. Mis padres asentían cortésmente antes de volver rápidamente al tema mucho más interesante de las preferencias de Snowball en juguetes para masticar. Para el postre, mis ojos lagrimeaban constantemente. Me costaba respirar y tenía ronchas en casi toda la piel visible. Finalmente, Victoria pareció notarlo. «Guau, Sofía. Te ves terrible. ¿Estás teniendo una reacción o algo así?» «Sí, por Snowball JDE», le dije a mamá que soy alérgica cuando llegué. Mi madre frunció el ceño. «Pensé que estabas exagerando. Siempre fuiste un poco dramática con tus problemas de salud». «No estoy siendo dramática», dije, intentando mantener la voz firme a pesar de la creciente ira y incomodidad. «Tengo una condición médica documentada. Mi doctor me ha advertido específicamente sobre la exposición prolongada al pelo de animales. Bueno, parece que estás lo suficientemente bien como para comerte toda la cena y el postre», apuntó mi padre, como si mi capacidad para comer invalidara por completo mi malestar médico. «Creo que me voy a ir», dije, levantándome de la mesa. «Gracias por la cena, pero no me siento bien». «Pero si ni siquiera hemos tomado café aún», protestó mi madre, «y quería mostrarte las nuevas cortinas del salón». «Será en otra ocasión», dije. Mientras recogía mi bolso, «Necesito llegar a casa y tomar más medicación». Victoria puso los ojos en blanco, siempre tan seria con todo. «Sofía, es solo una pequeña reacción alérgica, tómate un Benadryl y relájate. No me molesten responder a eso». Volví a agradecerles a mis padres por la cena, rechacé sus ofertas a medias de quedarme un poco más, y me dirigí a mi coche. Mientras conducía de regreso a casa, sentía como mi pecho se apretaba más y más, y como la respiración se volvía cada vez más difícil. Me detuve en una farmacia en el camino y compré antihistamínicos adicionales, tomándolos de inmediato en el estacionamiento. Para cuando llegué a mi apartamento, estaba agotada, tanto físicamente por la reacción alérgica como emocionalmente, por otra reunión familiar en la que me había sentido completamente invisible. Usé mi nebulizador. Me di una ducha fría para aliviar las ronchas y me desplomé en la cama. Mientras me iba quedando dormida, me repetí lo que siempre me decía. Después de estos encuentros, no querían herirme, simplemente no entendían. Victoria era su bebé. Yo era más fuerte, más independiente. No necesitaba su atención de la misma forma en que ella la necesitaba. Pero una voz pequeña dentro de mí susurró una verdad diferente. Ellos entendían perfectamente. Simplemente, no les importaba lo suficiente como para cambiar. Y ninguna cantidad de fuerza o independencia podía llenar el vacío que dejaban unos padres que consistentemente elegían a otra persona por encima de. Aparté esa voz y caí en un sueño inquieto, sin saber que ese incidente relativamente menor era solo el comienzo de una crisis de salud que, finalmente, me obligaría a enfrentar la dolorosa realidad de la dinámica familiar de una vez por todas. 3 días después de la desastrosa cena familiar, me desperté sintiendo como si un camión me hubiera pasado por encima del pecho. Mi piel ardía por las ronchas y cuando intenté ponerme de pie, la habitación giró violentamente a mi alrededor. Tomé mi teléfono de la mesita de noche y llamé al consultorio de mi doctora, dejando un mensaje sobre mis síntomas y explicando lo de la exposición al perro. No era mi primera reacción grave, pero sin duda estaba entre las peores. Normalmente, los efectos de la exposición a alérgenos alcanzaban su punto máximo y comenzaban a disminuir después de 24 a 48 horas. El hecho de que estuviera empeorando al tercer día era preocupante. Me obligué a ducharme y vestirme para ir a trabajar, aunque cada movimiento era doloroso. Tenía una presentación importante ese día.
en la que había trabajado durante semanas. Faltar no era una opción en mi mente. Había pasado toda mi vida empujando mi cuerpo enfermo para cumplir con las expectativas y hoy no sería diferente mientras conducía al trabajo. Los recuerdos de crisis de salud pasadas invadieron mi mente. Cuando tenía 17 años y tuve mi primer gran brote autoinmune, estuve hospitalizada 3 días. Mi madre fue a verme una sola vez, durante menos de una hora, explicando que Victoria tenía un recital al que no podía faltar. Mi padre llamó todos los días, pero nunca vino en persona. Dijo que los hospitales lo incomodaban. Cuando tuve neumonía en mi segundo año de universidad, estaba tan enferma que apenas podía caminar hasta el baño. Mi compañera de cuarto llamó preocupada a mis padres. Ellos enviaron dinero para los medicamentos, pero explicaron que no podían venir a visitarme porque Victoria estaba atravesando una ruptura y necesitaba su apoyo emocional. Cada vez me decía a mí misma que estaba bien. Era adulta, podía manejar estar enferma sola. No necesitaba que mi mami o mi papi me tomaran de la mano. Pero la verdad era que estar enferma crónicamente, sin apoyo familiar, era increíblemente solitario y desmoralizante. Para cuando llegué a mi oficina, ya sabía que había cometido un error al presentarme. Mi respiración era superficial y rápida, y manchas oscuras bailaban en los bordes de mi visión. Mi compañera Natalie me miró apenas tropecé hasta mi escritorio y se acercó de inmediato. Sofía, te ves absolutamente terrible. ¿Qué está pasando? Su rostro reflejaba una preocupación genuina. Reacción alérgica, logré explicar entre respiraciones agitadas. Estuve expuesta a un perro en casa de mis padres. Pensé que podía resistir. Natalie frunció el ceño. Necesitas ver a un médico ahora mismo. Esto se ve grave. Tengo una presentación. Protesté débilmente. Yo me encargo de tu presentación, insistió. Tu salud es más importante que cualquier reunión de trabajo. ¿Quieres que te lleve a urgencias? Negué con la cabeza, conmovida por su preocupación, pero aún reacia a admitir lo mal que me sentía. Volveré a llamar a mi doctora. Si me dicen que debo ir, pediré un Uber. Natalie parecía escéptica, pero regresó a su escritorio después de hacerme prometer que la mantendría informada. Llamé nuevamente al consultorio de mi doctora y me comunicaron con la enfermera. Después de describirle mis síntomas, me dijo sin rodeos que debía ir a la sala de emergencias de inmediato. Esto suena como una posible anafilaxia, explicó, con tu historial. No podemos correr riesgos. Necesitas que te evalúen ya. Colgué y me quedé sentada por un momento, contemplando mis opciones. Parte de mí todavía quería quedarme para la presentación, demostrar que podía resistir cualquier cosa, pero otra parte, la racional, esa que había sido silenciada tantas veces, sabía que esto era grave. Reuní mis cosas y me acerqué al escritorio de Natalie. La enfermera dijo que debo ir a urgencias. ¿Podrías avisarle a Brian que no podré hacer la presentación? Por supuesto, dijo, ya alcanzando su bolso, te voy a llevar. No deberías estar sola ahora. Intenté protestar, pero fue insistente, y honestamente me sentí aliviada. A medida que mi estado se había ido deteriorando durante la mañana, una sensación creciente de miedo se había instalado en mi interior. Algo iba muy mal, y la idea de enfrentarlo sola me aterraba. Mientras Natalie me llevaba al hospital, decidí llamar a mis padres. A pesar de todo, eran mi familia y una pequeña parte de mí todavía esperaba que, en una verdadera emergencia, estuvieran ahí para mí. La llamada fue a buzón de voz. Dejé un mensaje breve explicando que estaba teniendo una reacción severa y que me dirigía al hospital. Traté de mantener la voz firme, sin sonar dramática, pero con la esperanza de que entendieran la seriedad de la situación. Luego intenté llamar a Victoria, pensando que tal vez ella podría contactar a nuestros padres si no estaban respondiendo el teléfono. Hola, ¿qué pasa? Respondió, con el sonido de su perro ladrando fuerte al fondo. Victoria, estoy teniendo una reacción muy grave, expliqué, con la voz cada vez más débil. Voy camino al hospital. No logro comunicarme con mamá y papá. ¿Podrías avisarles? Ay, qué mal, dijo, con tono distraído. Snowball, deja eso. Perdona, está intentando comerse mis zapatos. Sí, les diré cuando los vea. Van a llevarme al nuevo parque para perros hoy. Victoria, esto es serio, de enfatice. Necesito que sepan que voy al hospital ahora. ¿Está bien? Está bien. Les mandaré un mensaje. Tengo que irme. Snowball está destruyendo mis zapatillas favoritas. Mejórate. Y con eso, colgó. Me quedé mirando el teléfono, incrédula. Incluso ahora, mientras yo iba rumbo a urgencias, Victoria y su perro seguían siendo la prioridad. Me dejé caer contra el asiento del coche, luchando contra las lágrimas de frustración y dolor. ¿Familia?, preguntó Natalie con compasión. Algo así, murmuré, para cuando llegamos al hospital. Me costaba mantenerme consciente.
Sentía que la garganta se cerraba y las ronchas se habían extendido tanto que mi piel parecía estar en llamas. Natalie me ayudó a entrar a la sala de emergencias, donde la enfermera de triaje me vio y de inmediato pidió asistencia. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Me llevaron rápidamente a una zona de tratamiento, me administraron inyecciones de epinefrina y esteroides, y me conectaron a varios monitores. Los doctores lanzaban preguntas sobre mi historial médico, la exposición a alérgenos y los medicamentos actuales. Intenté responder lo mejor que pude, pero iba entrando y saliendo de la conciencia. El último recuerdo claro que tuve fue llamando por mi vecina, la señora Garza, pidiéndole que alimentara a mi gato. La señora Garza era la anciana, que vivía al lado de mi departamento. No tenía ninguna conexión con el hospital y no estaba allí, pero en mi estado confuso, me preocupaba que mi mascota estuviera sola. Luego, la oscuridad me envolvió por completo. Más tarde supe que, a medida que mi condición empeoraba, el personal del hospital había intentado contactar a mis padres en varias ocasiones. Finalmente lograron comunicarse con ellos alrededor de las 6 p.m., unas 4 horas después de mi ingreso. La conversación, tal como me la relató luego una enfermera que estuvo presente, fue algo así: señor y señora Wilson, les habla el Hospital Messi General. Su hija Sofía ha sido ingresada con una reacción anafiláctica severa. Su estado es crítico y recomendamos encarecidamente que vengan de inmediato esta noche. No podemos ir. Esta noche al parecer respondió mi padre. Nuestra otra hija está paseando a su perro en ese nuevo parque al otro lado de la ciudad y tenemos que recogerla después, señor. Creo que no entiende. Su hija está en estado crítico. Los doctores están haciendo todo lo posible, pero sus órganos están empezando a mostrar signos de fallo. Esta podría ser su última noche. Deberían estar aquí. Hubo una pausa antes de que mi madre hablara. Bueno, no podemos dejar a Victoria tirada con su perro. Seguramente Sofía se estabilizará pronto. Podemos pasar mañana, si todavía sigue ahí, la enfermera, según me contaron después. Estaba tan impactada que apenas pudo responder. Anotaré en su expediente que fueron informados de su estado, dijo finalmente antes de colgar. Mientras flotaba entre distintos estados de conciencia, era vagamente consciente de voces a mi alrededor, del pitido de las máquinas, de manos cuidándome con delicadeza. En un momento, abrí los ojos y vi a una enfermera tomándome la mano. Era mayor, con ojos amables y mechones de cabello gris, asomando por debajo de su cofia. Aguanta, cariño, dijo en voz baja, estoy aquí contigo. Le apreté la mano débilmente en respuesta, agradecida por la compasión de esta desconocida en un momento en el que mi propia familia me había abandonado una vez más. Durante toda la noche, mi estado siguió siendo crítico. Mi cuerpo estaba esencialmente en guerra consigo mismo. Mi sistema inmunológico sobreactivado, atacando mis propios tejidos debido a la prolongada exposición al alérgeno. El equipo médico trabajó sin descanso, ajustando medicamentos y vigilando mis signos vitales. Por la mañana, me había estabilizado un poco, aunque permanecía en la unidad de cuidados intensivos. La crisis había pasado, pero el daño a mi cuerpo y aún más a mi corazón ya estaba hecho. Natalie había contactado a algunos de mis otros compañeros de trabajo, y a lo largo del día siguiente, una corriente constante de colegas y amigos vino a visitarme. Trajeron flores, tarjetas y una preocupación genuina. Personas que veía todos los días, pero que nunca había considerado amigos cercanos, se presentaron y se sentaron a mi lado, compartiendo historias y levantándome el ánimo. Ni una sola vez llamaron mis padres para preguntar cómo estaba. Ni una sola vez Victoria envió un mensaje para saber si seguía viva, a medida que la realidad de su ausencia se hundía en mí. Algo dentro de mí finalmente se rompió. La fantasía a la que me había aferrado durante 26 años. La esperanza de que, en el fondo, mi familia realmente me amaba, finalmente se hizo añicos por completo. En su lugar creció una extraña sensación de claridad. Por primera vez, vi a mi familia exactamente como eran, no como deseaba que fueran. Y con esa claridad comenzó el inicio de un plan. La carta que lo cambiaría todo. Las primeras 72 horas en el hospital permanecen en su mayoría como un borrón en mi memoria. Tengo destellos de conciencia, la oleada fría de la medicación, entrando en mis venas a través del suero, el pitido constante de los monitores, el chirrido de los zapatos de las enfermeras sobre el linóleo, y la persistente sensación de que me estaba ahogando a pesar de la mascarilla de oxígeno que cubría mi rostro. Lo que recuerdo con perfecta claridad, sin embargo, es el momento en que recuperé la conciencia por completo y me di cuenta de que nadie de mi familia estaba allí. Abrí los ojos hacia el techo blanco y estéril de la unidad de cuidados intensivos y giré la cabeza, esperando contra toda lógica ver a mi madre en la silla junto a la cama. En su lugar había una joven enfermera revisando mis signos vitales.
Bienvenida. De vuelta, dijo con una sonrisa cálida al notar que estaba despierta. ¿Nos diste un buen susto? ¿Mis padres?, pregunté, con la voz áspera por el dolor. Su sonrisa se desvaneció un poco. No creo que hayan venido aún. ¿Quieres que intente llamarlos otra vez? Fue entonces cuando me golpeó de lleno la realidad. Había estado al borde de la muerte y mis padres habían decidido no venir porque Victoria necesitaba ayuda con su perro. Sabía que la favorecían, pero una parte de mí siempre había creído que, en una situación de vida o muerte, también estarían allí para mí. Esa creencia era el último hilo que sostenía mi imagen de nosotros como una verdadera familia ahora. Ese hilo se había roto. No, dije tras un largo silencio, no los llames. La enfermera, cuyo gafete decía Ellie, pareció entender algo de lo que yo sentía. Me dio una suave palmadita en la mano. ¿Has tenido otras visitas? Eso sí, una mujer llamada Natalie ha estado aquí todos los días y varios otros amigos se han pasado también. Han estado muy preocupados por ti. Sentí como las lágrimas me resbalaban por las mejillas. Colegas y amigos ocasionales habían mostrado más cuidado por mí que mis propios padres. El contraste era tan desgarrador como revelador a lo largo del día. Mientras mi condición se estabilizaba lo suficiente como para mantenerme consciente por más tiempo, supe más sobre lo que había pasado. La doctora Rivera, una especialista en inmunología, vino a explicarme la gravedad de lo que había sufrido mi cuerpo. Tuviste una reacción anafiláctica bifásica especialmente severa, explicó. La exposición inicial al alérgeno desencadenó la primera fase, pero luego tu cuerpo pareció recuperarse levemente antes de lanzar una segunda fase mucho más intensa. Por eso te sentiste peor días después de la exposición en lugar de inmediatamente. Tu condición autoinmune complicó aún más las cosas, creando esencialmente una tormenta perfecta en tu sistema. ¿Pude haber muerto?, pregunté, necesitando escuchar la verdad. La doctora Rivera me miró directamente a los ojos. Sí, Sofía, sin intervención médica inmediata. Este tipo de reacción puede ser fatal. El hecho de que tus síntomas progresaran en días en lugar de horas lo hizo aún más peligroso, ya que muchas personas no buscarían ayuda hasta que los sistemas vitales ya estuvieran comprometidos. Luego explicó que necesitaría permanecer en el hospital al menos una semana más mientras monitoreaban mi recuperación y ajustaban mi régimen de medicamentos. La exposición prolongada al perro había desencadenado una reacción tan severa que todo mi plan de tratamiento debía ser reconsiderado. Conforme avanzaba el día, más piezas del rompecabezas se encajaban. Natalie me visitó durante su hora de almuerzo y me puso al tanto de lo que había ocurrido después de que perdiera el conocimiento. El personal de urgencias llamó varias veces a tus padres, dijo, con una expresión de enojo e incredulidad mezcladas. Yo todavía estaba ahí cuando hicieron la primera llamada, y no podía creer lo que escuchaba. El médico les dijo literalmente, puede que no pase de esta noche. Y ellos respondieron que no podían venir porque Victoria necesitaba ayuda con su perro. Estuve a punto de arrebatarle el teléfono al doctor para gritarles yo misma. Me contó que se había quedado en el hospital hasta tarde esa noche, y que solo se fue cuando las enfermeras le aseguraron que ya me había estabilizado. Había regresado a la mañana siguiente antes del trabajo, y desde entonces había estado preguntando por mí cada día. Otros compañeros organizaron una rotación para que alguien viniera a verte al menos una vez al día. Todos aportamos. Para las flores, añadió, señalando un hermoso arreglo junto a mi cama, y Brian dijo que no te preocupes por la presentación. La reprogramó para cuando regreses. Me sentí abrumada por su amabilidad. Estas personas, que no tenían ninguna obligación conmigo más allá de la cortesía profesional, se habían movilizado para apoyarme de formas que mi familia nunca había hecho al anochecer. Ellie volvió a revisar mis signos vitales. Tenía una expresión extraña en el rostro. Tus padres llamaron a la estación de enfermería, dijo con cautela, querían saber cómo estabas y dijeron que tal vez vengan mañana. ¿Tal vez? Repetí la palabra, saboreando su amargura en mi boca. Puedo encargarme de mantenerlos informados sobre tu estado, si prefieres no verlos, lo ofreció. Y entonces me di cuenta de que había notado mi angustia. Guardé silencio durante un largo momento, procesando el torbellino de emociones dentro de mí. Rabia, dolor, decepción, pero extrañamente también una creciente sensación de determinación. Por primera vez en mi vida, estaba viendo mi relación con mis padres con absoluta claridad, despojada de la esperanza desesperada y las excusas que siempre había inventado para justificar su trato. Si vienen, dije finalmente, no quiero verlos todavía. Por favor, diles que estoy descansando y que no puedo recibir visitas. Ellie asintió, sus ojos reflejando comprensión. Por supuesto, esa noche, mientras yacía despierta, escuchando los sonidos rítmicos del hospital, tomé una decisión viva.
a usar ese tiempo, esa pausa forzada en mi vida, para finalmente enfrentar la dinámica tóxica que había moldeado mi existencia durante 26 años. Escribiría una carta, una comunicación final a mis padres, exponiendo la verdad de nuestra relación y estableciendo los límites que debía haber trazado mucho tiempo atrás, a la mañana siguiente. Le pedí el papel y un bolígrafo. Me los trajo sin hacer preguntas, junto con una pequeña mesa de regazo que podía usar en la cama. A medida que mi fuerza regresaba lentamente, en los días siguientes, trabajé en la carta, volcando décadas de dolor, decepción y finalmente, mi decisión de priorizar mi propio bienestar. Durante ese tiempo, el contraste entre mi familia biológica y la comunidad que se había formado a mi alrededor se volvió cada vez más evidente. Natalie continuó visitándome todos los días, a menudo trayendo pequeñas comodidades de casa o actualizaciones del trabajo. Otros compañeros pasaban con libros, revistas y conversación que me ayudaban a distraerme del malestar físico de la recuperación. La señora Garza, mi vecina anciana, a quien había llamado delirando, en realidad vino a visitarme después de que Natalie la localizara para comprobar cómo estaba mi gato. Llegó con sopa casera, un termo y anécdotas sobre cómo estaba mi gato, ya que se había hecho cargo de él en mi ausencia. Tengo 5 hijos y 12 nietos, me dijo mientras se sentaba a mi lado, pero ninguno vive cerca. Tú y yo nos cuidamos mutuamente. Así deberían ser los vecinos. Incluso la doctora Rivera fue más allá de sus deberes profesionales, tomándose el tiempo extra para explicarme mi condición y las opciones de tratamiento, respondiendo todas mis preguntas, con paciencia y respeto. Cuando mencioné la negativa de mis padres a venir, no me ofreció consuelos vacíos ni excusas por su comportamiento. Debe ser increíblemente doloroso, dijo simplemente, reconociendo mi dolor sin minimizarlo. A veces, las familias que creamos en la vida son más importantes que aquellas en las que nacemos. Sus palabras se quedaron conmigo mientras seguía trabajando en mi carta, para el 6º día de hospitalización. La había terminado, un documento manuscrito de 4 páginas, que representaba tanto un cierre como un nuevo comienzo. La sellé en un sobre que Eli me proporcionó y esperé, al 7º día, mientras comenzaba a prepararme para el alta. Eli entró a mi habitación con noticias. Tus padres llamaron otra vez, dijo con cautela. Dijeron que definitivamente vendrán a visitarte esta tarde, alrededor de las 3. ¿Quieres que les diga que no estás recibiendo visitas? Respiré hondo, sintiéndome curiosamente en paz. No, quiero que los dejes venir. Pero yo no estaré aquí, pareció confundida. ¿Vas a recibir el alta esta mañana? Sí, respondí, ya habiéndolo hablado con la doctora Rivera, pero tengo un favor que pedirte. Cuando lleguen mis padres, ¿podrías darles esto? Le entregué el sobresellado. Y podrías dejarlo sobre la cama como si lo hubiera dejado ahí para que lo encontraran. Eli miró el sobre y vi cómo la comprensión se encendía en sus ojos. Por supuesto, él dijo en voz baja, me encargaré de eso a las 2:30 de esa tarde. Ya me habían dado el alta oficialmente. Natalie me había recogido y esperábamos juntas en una pequeña cafetería frente al hospital. Desde donde estábamos sentadas, podía ver la entrada principal. A las 3:15 en punto, vi a mis padres entrar por esas puertas, viniendo finalmente a ver a su hija. Una semana entera después de que casi muriera. No sabía exactamente qué pasaría cuando leyeran mi carta, pero sabía con absoluta certeza que nuestra relación nunca volvería a ser la misma. Y por primera vez en mi vida, ese pensamiento no me llenaba de miedo, sino de una profunda sensación de liberación. La habitación de invitados de Natalie se convirtió en mi santuario durante las siguientes 2 semanas. Su apartamento estaba en el 3er piso de un edificio libre de mascotas, con grandes ventanales que dejaban entrar abundante luz natural. Era el entorno perfecto para mi recuperación física. Libre de alérgenos y lleno de aire fresco y sol. Quédate el tiempo que necesites, insistió cuando le expresé mi preocupación por estar invadiendo su espacio. Vivo sola y tengo espacio de sobra. Además, me gusta la compañía. Los primeros días tras salir del hospital estuvieron completamente dedicados a recuperar fuerzas. Dormía entre 12 y 14 horas al día. Mi cuerpo exigía descanso para sanar del trauma que había soportado. La doctora Rivera me había recetado un nuevo régimen de medicamentos que requería un seguimiento cuidadoso. Y Natalie me ayudaba a llevar el control de las distintas pastillas e inyecciones, a medida que mi cuerpo se recuperaba lentamente. Mi mente comenzaba el igualmente importante proceso de sanar décadas de abandono emocional. La carta que había dejado para mis padres fue un momento decisivo, una línea clara entre la persona que había sido desesperada por su aprobación y la persona en la que me estaba convirtiendo, alguien decidida a valorarse a sí misma. Incluso si ellos nunca lo harían, el contenido de esa carta había fluido de mí durante aquellos días. En el hospital, cada palabra fue una liberación del dolor que había cargado durante demasiado tiempo.
Queridos mamá y papá, para cuando el Inesto ya habré sido dada de alta del hospital, donde pasé una semana luchando por mi vida. Los doctores los llamaron la primera noche y les dijeron que tal vez no sobreviviría hasta la mañana. Ustedes eligieron no venir porque Victoria necesitaba ayuda paseando a su perro. Esta no fue la primera vez que eligieron a Victoria por encima de mí. Ha sido el patrón de nuestra familia desde mis primeros recuerdos. Durante 26 años he inventado excusas para justificar su comportamiento. Me he dicho a mí misma que Victoria los necesitaba más, que yo era más fuerte e independiente, que algún día me verían y me valorarían por igual. Casi muero esperando que ese día llegara. No escribo esta carta desde la rabia, aunque tengo todo el derecho de estar enojada. La escribo desde un lugar de claridad y autoprotección. Ya no puedo participar en una dinámica familiar que constantemente coloca mis necesidades, mis logros e incluso mi vida por debajo de los de mi hermana y ahora su perro. A partir de este momento, me alejo de nuestra relación. Necesito tiempo y espacio para sanar, no solo de esta reciente crisis de salud, sino del patrón de toda una vida en el que se me ha tratado como menos. No los contactaré en el futuro cercano y les pido que respeten mi decisión no intentando contactarme tampoco. Si en algún momento tienen un interés genuino en construir una relación más sana, basada en el respeto mutuo y la consideración equitativa, entonces podríamos reconsiderar esta decisión. Eso requeriría el reconocimiento del daño causado y un compromiso por su parte para cambiar. No tengo muchas esperanzas en que eso ocurra, pero dejo la puerta sin llave en lugar de cerrarla con llave. No por ustedes, sino por mí, porque a pesar de todo, dejar atrás el sueño de tener padres que realmente me vean y valoren ha sido lo más difícil que he hecho. No lo hago para castigarlos. Lo hago para salvarme a mí misma. Sofía no tenía forma de saber cómo habían reaccionado al leer esas palabras. Parte de mí esperaba llamadas frenéticas o incluso una visita al apartamento de Natalie, cuya dirección podrían haber obtenido a través del administrador de mi edificio. Pero no hubo nada. Silencio absoluto, que, en cierto modo, fue la respuesta más reveladora de todas. Una semana después de recibir el alta, comencé terapia con una psicóloga llamada Lidia, recomendada por la doctora Rivera. Nuestra primera sesión se centró principalmente en el trauma inmediato de la crisis de salud y el abandono familiar, pero con el paso de las semanas, empezamos a profundizar en los patrones que habían moldeado mi vida. Lo que estás describiendo es una dinámica clásica de hija adorada y chivo expiatorio, explicó Lidia durante nuestra tercera sesión. Las familias con este patrón suelen elevar a un hijo, el hijo dorado, como depositario de todas sus proyecciones positivas, mientras que otro hijo se convierte en el blanco de todas las proyecciones negativas. ¿Pero por qué?, pregunté. ¿Qué hice yo para merecer ser el chivo expiatorio? Nada, dijo Lidia con firmeza. Esto no tiene nada que ver con lo que hiciste o dejaste de hacer. Esta dinámica se desarrolla a partir de los propios problemas e inseguridades no resueltos de los padres. El hijo dorado les hace sentirse bien como padres porque su dependencia valida su importancia. El hijo más independiente a menudo se convierte en el chivo expiatorio precisamente porque su autosuficiencia amenaza el sentido de ser necesarios que tienen los padres. Su explicación tocó una fibra profunda. Durante toda mi vida había creído que si lograba lo suficiente, si era lo suficientemente perfecta, si de algún modo me ganaba su amor, las cosas cambiarían. Pero la verdad era que mis propias fortalezas habían sido precisamente lo que me convirtió en blanco de su negligencia. El aspecto más insidioso de esta dinámica, continuó Lidia, es cómo entrena al chivo expiatorio para buscar constantemente una aprobación que nunca llegará. Has estado corriendo en una rueda de hámster de logros y sacrificios, esperando ganarte un amor que debió haberte sido dado libremente solo por ser su hija. ¿Y ahora qué hago?, pregunté, sintiéndome a la vez liberada y perdida ante esta nueva comprensión. Lloras, dijo con suavidad. Reconoces a los padres que merecías pero que nunca tuviste. Sientes la rabia, la tristeza, la pérdida. Y luego, poco a poco, construyes una vida basada en tus propios valores en lugar de la esperanza desesperada de ser vista por personas que han demostrado ser incapaces de verte realmente. Esas sesiones con Lidia se convirtieron en el pilar de mi proceso de sanación. Por primera vez, me permití sentir todo el espectro de emociones hacia mi familia, sin descartarlas ni justificar su comportamiento. Lloré por la niña, que había llevado logro tras logro a casa solo para ser ignorada. Me llené de rabia por los padres, que habían elegido a un perro antes que a la vida de su hija. Lamenté la familia, que siempre había deseado, pero que en realidad nunca tuve. Junto a ese trabajo emocional, comencé el proceso práctico de reconstruir mi vida. 2 semanas después de salir del hospital, me sentí lo suficientemente fuerte como para volver a mi apartamento.
La señora Garza me dio la bienvenida con otro recipiente de sopa casera y novedades sobre mi gato, que al parecer había decidido que su departamento era una residencia secundaria aceptable. Todavía viene a visitarme cada tarde, dijo entre risas. Creo que ya ha decidido que somos familia. Su uso casual de la palabra familia me hizo sonreír. Tal vez familia no se definía por la sangre ni por vínculos legales, sino por quien estaba presente cuando realmente importaba. Al instalarme de nuevo en mi apartamento, hice varios cambios significativos. Invertí en purificadores de aire de alta calidad para cada habitación, para reducir el riesgo de exposición a alérgenos. Actualicé mis contactos de emergencia, eliminando a mis padres y añadiendo a Natalie, y tras pedirle permiso, también a la señora Garza. Incluso modifiqué mi directiva médica avanzada para indicar específicamente que mis padres no debían ser consultados sobre decisiones médicas en caso de que yo quedara incapacitada. 3 semanas después de mi alta, me sentí lista para regresar al trabajo. Mis colegas me recibieron con calidez genuina y Brian, mi supervisor, me aseguró que mi puesto había estado completamente seguro durante mi ausencia. Tómatelo con calma. Esta primera semana me aconsejó: tu salud es lo primero, el trabajo se gira aquí. Su consideración, tan distinta de lo que había experimentado con mi familia, reforzó mi comprensión creciente de que el respeto y el cuidado deberían ser la norma en una relación, no la excepción. Durante todo ese tiempo, mantuve el silencio con mis padres. Victoria había enviado un solo mensaje de texto, un casual "Hey, ¿cómo te sientes?", como si hubiera tenido un resfriado menor y no una emergencia médica que casi me cuesta la vida. Le respondí con un escueto recuperándome, gracias. Pero no elaboré más ni abrí la puerta a mayor conversación. Mis padres finalmente llamaron 4 días después de leer mi carta. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. El mensaje de mi madre fue breve y forzado: Sofía, habla tu madre. Recibimos tu carta. Creo que está siendo muy dramática con toda esta situación. Tu padre y yo siempre hemos hecho lo mejor para ti y para Victoria. Llámanos cuando estés más racional. Sus palabras, tan despectivas frente a mi experiencia cercana a la muerte y el dolor legítimo que había expresado, solo confirmaron que había tomado la decisión correcta al alejarme. No hubo ninguna mención de su ausencia en el hospital, ningún reconocimiento del patrón que describí, ni siquiera un simple "siento que te hayas sentido así" al comenzar la 4ª semana de mi recuperación. Recibí una llamada sorprendente de Victoria. Mamá y papá están actuando raro, dijo sin rodeos cuando atendí. No quisieron decirme qué decía tu carta, pero han estado discutiendo mucho y mamá llora sin razón a cada rato. ¿Qué les dijiste?, preguntó Victoria. La verdad, respondí simplemente, sobre cómo me han tratado en comparación contigo durante toda nuestra vida. Sobre cómo eligieron no venir al hospital cuando los doctores dijeron que podía morir. Porque tú necesitabas ayuda con tu perro. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Cuando Victoria finalmente habló, su voz era apagada. No sabía que era tan grave, solo dijeron que estabas teniendo una reacción alérgica y que ibas a estar bien. ¿Habrías hecho algo diferente si lo hubieras sabido?, pregunté. Con curiosidad genuina, no como un reproche. Otra pausa. No lo sé, admitió. Supongo que nunca he tenido que pensar en eso. Siempre todo ha girado en torno a lo que yo quiero. Su honestidad fue sorprendente y, en cierto modo, reconfortante. Eso no es tu culpa, le dije, así te criaron. Pero yo ya no puedo seguir siendo parte de esa dinámica. Estuvo a punto de matarme. Literalmente, ¿estás diciendo que ya no quieres ser mi hermana? Había un matiz de la niña con la que alguna vez construí castillos de arena en su voz. No, dije con suavidad, estoy diciendo que necesito reconstruir primero la relación conmigo misma. He pasado toda mi vida intentando ganarme el amor de nuestros padres, siendo perfecta, logrando todo, sin quejarme nunca. Eso me ha dejado vacía por dentro. Necesito descubrir quién soy cuando no estoy desesperadamente buscando aprobación. No sabía que te sentías así, dijo Victoria. Siempre parecías tan entera, tan fuerte. Esa era la máscara que llevaba puesta, le expliqué. Pero, por dentro, me estaba ahogando. Nuestra conversación terminó poco después, sin una resolución real, pero quizás con una pequeña grieta en la fachada de nuestra dinámica familiar. No sabía si Victoria reflexionaría sobre lo que le había dicho o si lo descartaría de inmediato. No sabía si les contaría a nuestros padres o si mantendría la conversación en privado. Por primera vez, decidí no preocuparme por nada de eso. Sus reacciones eran su responsabilidad, no la mía. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, me paré frente al espejo del baño y me miré de verdad. El desgaste físico de mi crisis de salud seguía siendo visible en mi rostro delgado y en las sombras persistentes bajo mis ojos. Pero también había algo más, una firmeza en mi mirada que antes no estaba.
la necesidad desesperada de aprobación que me había impulsado durante tanto tiempo empezaba a desvanecerse, reemplazada por algo más silencioso pero mucho más poderoso. Aceptación propia del camino que tenía por delante no sería fácil. Décadas de patrones poco saludables no podían deshacerse en unas semanas. Pero por primera vez estaba enfrentando ese camino, no como el chivo expiatorio de la familia en busca de redención, sino simplemente como Sofía, una mujer digna de respeto, consideración y amor tal como era. El día que mis padres finalmente fueron al hospital solo para encontrar mi cama vacía y mi carta fue un momento decisivo en nuestras vidas. Aunque no estuve físicamente presente para presenciarlo, lo que sé de su reacción viene de Ellie, la enfermera, que se había convertido en algo así como una aliada durante mi estancia. Me llamó al día siguiente de mi alta, después de haber obtenido mi número con mi permiso antes de que me fuera. Espero que no te moleste que te contacten, dijo. Solo pensé que quizás te gustaría saber qué pasó cuando llegaron tus padres. Sí, quería saber. Aunque parte de mí temía la respuesta. Por favor, cuéntame. Vinieron justo a las 3. Como dijeron que harían, relató Ellie. Los dirigí a tu habitación y les dije que había sido dada de alta esa misma mañana. Tu padre pareció molesto, preguntando por qué nadie los había llamado para avisarles. Tu madre fue directo a la cama y vio tu carta. Según Ellie, mi madre había tomado el sobre con mi nombre escrito al frente con mi letra inconfundible. Llamó a mi padre y lo abrieron juntos, de pie, uno al lado del otro, al pie de la cama vacía. Les di privacidad, continuó Ellie. Pero podía verlos a través de la ventana de la puerta. Nunca he visto una expresión cambiar tan drásticamente. El rostro de tu padre se puso rojo, luego casi púrpura. Tu madre se quedó completamente blanca, como si toda la sangre se le hubiera drenado de golpe. Se sentó en la cama a mitad de la lectura, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Cuando terminaron de leer, mi padre arrugó la carta en su puño, y luego la alisó de inmediato, como si se arrepintiera del impulso. Mi madre simplemente se quedó sentada, mirando al vacío. Se quedaron en esa habitación casi 45 minutos, dijo Ellie. No hablaron mucho, solo se sentaron ahí. Cuando finalmente se fueron, tu madre estaba llorando y tu padre parecía como si hubiera envejecido 10 años en una hora. Escuché este relato con una extraña sensación de desapego, como si me estuvieran hablando de extraños y no de mis propios padres. Su reacción sugería que mis palabras habían calado más hondo de lo que esperaba, tal vez por primera vez. Estaban viendo nuestra dinámica familiar con los ojos despejados. Gracias por contármelo, le dije a Ellie. Y gracias por todo lo que hiciste por mí durante mi estancia. De nada. Sofía respondió con calidez, cuídate mucho. Te lo mereces. Esas palabras, te lo mereces, resonaron en mi mente mucho tiempo después de que colgamos. ¿Merecía cuidado y consideración? La parte racional de mí sabía que la respuesta era sí. Pero décadas siendo tratada como menos habían dejado surcos profundos de duda en mi interior. En los días que siguieron a mi conversación con Ellie, me preparé para una avalancha de llamadas, mensajes de texto o incluso una visita de mis padres. Había acordado quedarme temporalmente con Natalie, tanto para recuperarme como para darme espacio ante posibles enfrentamientos. Pero esa avalancha nunca llegó. En cambio, hubo solo silencio, interrumpido únicamente por el único mensaje de texto de Victoria que ya había mencionado. El silencio continuó hasta que, 6 días después de haber leído mi carta, mis padres finalmente llamaron. Dejé que la llamada fuera al buzón de voz. Aún no estaba preparada para un contacto directo. El mensaje de mi madre, desestimando mi experiencia como dramática y sugiriendo que estaba siendo irracional, confirmó que aún no eran capaces de la reflexión honesta que nuestra relación requería para sanar. 2 días después de esa llamada, recibí un correo extenso de mi padre, a diferencia del mensaje despectivo de mi madre. Su correo mostraba al menos un intento de introspección. Sofía, tu carta nos ha obligado a tu madre y a mí a enfrentar algunas verdades incómodas sobre nuestra familia. Aunque no estoy de acuerdo con todo lo que escribiste, no puedo negar que no siempre hemos sido tan atentos a tus necesidades como debimos. La noche en que llamó el hospital. Sinceramente no comprendimos la gravedad de la situación. Nos hemos acostumbrado tanto a que tú manejes todo sola que asumimos que esta vez sería igual. Ese fue nuestro error y lo lamento, sin embargo. Creo que estás siendo injusta en tu caracterización de toda nuestra relación. Siempre hemos estado orgullosos de tus logros y de tu independencia. Tal vez no lo mostramos de las formas que tú necesitabas. Pero eso no significa que no lo sintiéramos. Espero que reconsideres tu decisión de alejarnos. Victoria te extraña y a pesar de lo que puedas pensar, nosotros también. Papá, sus palabras reflejaban un inicio de conciencia, pero se quedaban muy lejos de una comprensión real.
la línea donde decía estar orgulloso de mis logros, sin reconocer que jamás se molestaron en asistir a mis graduaciones, presentaciones u otros eventos importantes. Decía mucho. Su afirmación de que no entendieron la gravedad de la situación, cuando los médicos les habían dicho explícitamente que podrían no sobrevivir la noche, revelaba cuán profundamente arraigada estaba su costumbre de minimizar mis necesidades. No respondía al correo. En lugar de eso, lo reenvié a Lidia, mi terapeuta. Y lo analizamos en nuestra siguiente sesión. Esto es en realidad bastante típico, observó. Hay reconocimiento del incidente específico que detonó la confrontación, pero resistencia a ver el patrón más amplio. Fíjate cómo dice que está siendo injusta en tu caracterización. Básicamente te está diciendo que tu experiencia vivida es incorrecta. ¿Debería responder? Pregunté de eso depende completamente de lo que tú quieras obtener de esta interacción, respondió. Si esperas un reconocimiento completo y un cambio real, este correo sugiere que ellos aún no están ahí. Si quieres mantener algún tipo de conexión, mientras estableces límites, una respuesta breve y neutral puede ser apropiada. Si realmente necesitas espacio completo ahora mismo. El silencio es una opción válida. Después de una cuidadosa reflexión, decidí enviar una breve respuesta a papá. Gracias por reconocer que debiste haber venido al hospital. Eso significa algo para mí. Sin embargo, esto no se trata de un solo incidente. Se trata de un patrón de toda una vida que casi me cuesta la vida. Necesito tiempo y espacio para sanar. Tanto física como emocionalmente. Espero que puedas respetar. Eso, Sofía corta, directa y firme en mantener mi límite, pero reconociendo su pequeño paso hacia la comprensión. No recibí respuesta con el paso de las semanas. Mientras me reintegraba mi rutina, en el apartamento y el trabajo, el silencio, por parte de mis padres continuó. Sin embargo, Victoria comenzó a contactarme con más frecuencia. Sus mensajes evolucionaron de simples ¿cómo estás?, a preguntas más pensadas sobre mi recuperación y eventualmente a preguntas tentativas sobre nuestra infancia. ¿De verdad fue tan malo para ti crecer con ellos?, me preguntó durante una llamada. Aproximadamente un mes después de mi alta del hospital, siempre pensé que tú lo tenías todo controlado. Eras tan lista, tan capaz. Todos hablaban de lo impresionante que eras, eso era por fuera, le expliqué. Por dentro, estaba constantemente esforzándome por ser perfecta, tratando de ganarme la atención y la aprobación de mamá y papá. ¿Recuerdas mi graduación de la secundaria? Fui la mejor alumna. Pero mamá y papá se fueron justo después de la ceremonia porque tú tenías un resfriado leve. Lo recuerdo, dijo lentamente. Ni siquiera tenía fiebre. Mamá solo dijo que me veía pálida y que necesitaba descansar. En mi graduación de la universidad. No fueron en absoluto porque tenías una cita esa noche y necesitabas ayuda eligiendo qué ponerte. Me había olvidado de eso, admitió, con voz pequeña, cuando lo dices todo juntos, sí. Suena muy mal de estas conversaciones con Victoria. Eran complejas. Por un lado, ella también había sido producto del sistema familiar disfuncional, simplemente desempeñando un rol distinto. Por otro lado, se había beneficiado de ese sistema a costa mía durante toda nuestra vida. Intentaba equilibrar la honestidad sobre mi experiencia con la comprensión de que su despertar ante la realidad de nuestra familia sería, para ella, su propio viaje doloroso. 6 semanas después de salir del hospital, cuando ya había retomado por completo el trabajo y me estaba adaptando a mi nueva normalidad. Ocurrió finalmente la confrontación que tanto había anticipado y temido. Mis padres se presentaron, sin previo aviso, en la puerta de mi apartamento un sábado por la tarde. Los vi por la mirilla y consideré no abrir, pero después de respirar profundo y centrarme, decidí enfrentarlos directamente. Abrí la puerta, pero no los invité a entrar, Sofian, dijo mi madre. Con la voz levemente temblorosa, ¿te ves bien? ¿Qué hacen aquí?, pregunté, manteniendo un tono neutral. Necesitamos hablar, dijo mi padre. Esto ya se ha alargado demasiado. No puedes simplemente sacar a tu familia de tu vida por un malentendido. La minimización de mi experiencia cercana a la muerte como un malentendido encendió una chispa de rabia dentro de mí. Pero mantuve la expresión serena. No, es un buen momento. Si quieren hablar, deben llamar antes y respetar mis límites. ¿Límites?, repitió mi madre, como si fuera un concepto desconocido. Somos tus padres. No necesitamos permiso para ver a nuestra propia hija. En realidad, si lo necesitan, dije con firmeza, eso es exactamente un límite. Pedí espacio en mi carta. Y presentarse sin aviso en mi casa es una falta de respeto a esa petición. Esto es ridículo, bufó mi padre. Victoria dijo que le has llenado la cabeza con acusaciones sobre que somos malos padres. Hemos hecho todo por ustedes dos, solo le he contado la verdad sobre mi experiencia, respondí, si eso entra en conflicto con la historia que se han contado sobre nuestra familia, eso es algo que ustedes deben examinar. El rostro de mi madre se descompuso. ¿Cómo puede ser tan fría?
¿Sabes cuánto daño nos has hecho con todo esto? La culpa familiar de siempre comenzó a subir en mí como un reflejo condicionado. El hábito de toda una vida de hacerme responsable de sus sentimientos intentó imponerse, pero lo reprimí, casi muero. Mamá, sola, en un hospital porque tú y papá eligieron al perro de Victoria en lugar de venir a estar conmigo. ¿No soy responsable de cómo se sienten con respecto a esa realidad? Siguieron insistiendo. Utilizando todas las tácticas que en el pasado les habían funcionado: culpa, obligación, minimizar mi experiencia, apelar a la lealtad familiar. Pero algo había cambiado profundamente en mí: la necesidad desesperada de su aprobación que me había impulsado durante tanto tiempo había sido reemplazada por una comprensión clara de mi propio valor y del trato que merecía. Después de 15 minutos de una conversación circular, que no llevaba a ningún lado, finalmente dije: voy a cerrar la puerta ahora. Por favor, no regresen sin avisar. Si quieren hablar, llamen o escriban primero. Y respeten mi respuesta si digo que no estoy lista. Esto no se ha acabado, dijo mi padre mientras comenzaba a cerrar la puerta. Tienes razón, respondí. Esto es solo el comienzo de que me valore lo suficiente como para establecer límites saludables. Adiós, cerré la puerta, luego me apoyé en ella. Con el corazón acelerado pero la determinación intacta. Por primera vez en mi vida, me había mantenido firme frente a mis padres, sin ser consumida por la culpa ni por la esperanza desesperada de finalmente ganarme su aprobación. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo. Esa misma noche, recibí un mensaje de texto de Victoria. Mamá y papá volvieron a casa muy alterados. Papá sigue diciendo que has cambiado. Mamá está llorando. En su habitación. ¿Qué pasó?, respondí. Simplemente, me defendí. Es algo nuevo para todos nosotros. Su respuesta llegó después de una larga pausa. Creo que yo también necesito aprender a hacer eso. Esas palabras tan inesperadas me dieron la primera esperanza real de que algo positivo pudiera surgir de toda esta agitación dolorosa, no una reconciliación idealizada en la que mis padres de pronto se volvían los seres amorosos y comprensivos que siempre había deseado, sino quizás una relación más sana con mi hermana y nuevos patrones para las dos de ahora en adelante. La carta que había dejado sobre esa cama de hospital en verdad lo cambió todo. No porque transformara mágicamente a mis padres, sino porque finalmente me dio permiso para transformarme a mí misma de una complaciente perpetua, desesperada por aprobación, a una mujer que conoce su propio valor y que ya no está dispuesta a aceptar migajas de afecto donde debería haber un banquete de amor. Han pasado 6 meses desde aquel día en que dejé la carta sobre mi cama vacía del hospital. 6 meses de sanación, crecimiento y cambios profundos. Me siento aquí, en mi nuevo apartamento, en una ciudad diferente a 60 kilómetros de donde aún viven mis padres, reflexionando sobre cuánto ha cambiado tanto a mi alrededor como dentro de mí. Los recordatorios físicos de mi experiencia cercana a la muerte han desaparecido. Las últimas ronchas desaparecieron hace semanas y mi respiración ha vuelto a la normalidad. Mi nuevo régimen médico, cuidadosamente diseñado por la doctora Rivera, ha mantenido estable mi condición autoinmune. Todavía debo mantenerme atenta a posibles alérgenos, pero la ansiedad constante que antes acompañaba esa vigilancia ha disminuido. Mudarse a una nueva ciudad fue una decisión que tomé 2 meses después de mi estancia en el hospital. Necesitaba un nuevo comienzo. Un lugar sin las sombras de los viejos patrones aferrados a cada rincón familiar. Mi empresa fue comprensiva y me permitió trasladarme a otra sucursal. El apartamento que encontré está en el último piso de un edificio de nueva construcción con sistemas de filtración de aire de última generación, perfecto para alguien con mis necesidades médicas. Lo más notable de este tiempo ha sido descubrir cuántas personas estaban dispuestas a formar parte de mi red de apoyo cuando finalmente creé espacio para ellas en mi vida. Natalie me visita cada 2 fines de semana y hemos desarrollado una amistad que va mucho más allá de nuestra conexión laboral inicial. La señora Garza y yo hablamos por teléfono cada semana. Compartimos recetas y historias. Me recuerda a la abuela que nunca tuve. He hecho nuevos amigos en mi nueva ciudad. Me uní a un club de lectura y a un grupo de senderismo para personas con enfermedades crónicas. Estas relaciones son diferentes a cualquier otra que haya tenido antes, sin la necesidad desesperada de agradar que había teñido todas mis interacciones pasadas. Me he encontrado capaz de establecer conexiones auténticas basadas en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Mi relación con mi familia ha evolucionado de maneras tanto esperadas como sorprendentes. Con mis padres mantengo un contacto mínimo. Llaman una vez al mes y respondo solo cuando me siento emocionalmente preparada para manejar la conversación. Estas llamadas son breves y algo superficiales, pero ya no me dejan sintiéndome drenada e insuficiente.
He aceptado que, quizás nunca serán capaces de ofrecerme la relación profunda y nutritiva que una vez anhelé. Y, curiosamente, esa aceptación me ha liberado de la decepción constante por expectativas no cumplidas. Victoria, sin embargo, ha atravesado una transformación que jamás habría anticipado. 2 meses después de mi estancia en el hospital, se mudó de la casa de nuestros padres a su propio apartamento. Incluso le encontró un nuevo hogar a Snowball, con un amigo de la familia que tenía un gran patio y niños que lo adoraban. Me di cuenta de que, en realidad, nunca quise tener un perro, confesó durante una de nuestras llamadas, cada vez más frecuentes. Solo quería la atención de mamá y papá, y ellos siempre me daban lo que pidiera. No fue justo para Snowball, ni para ti. Ese nivel de autoconciencia, viniendo de mi hermana antes tan ensimismada, me sorprendió. Cuando le pregunté qué había provocado ese cambio, su respuesta fue simple y profunda a la vez. Tu carta, no la que dejaste para mamá y papá, sino lo que me dijiste sobre tener que ser perfecta para intentar ganarte su amor. Me hizo mirarme a mí misma y darme cuenta de que yo había estado haciendo lo mismo, solo que de una forma distinta. Yo era la hija dependiente y necesitada porque eso me aseguraba su atención. Pero me estaba convirtiendo en alguien que en realidad no quiero ser. Victoria y yo nos reunimos ahora para tomar café una vez al mes. Nuestra relación todavía está sanando, todavía encontrando su nueva forma, pero hay una honestidad entre nosotras que nunca existió antes. Estamos aprendiendo a ser hermanas sin el lente distorsionado del favoritismo de nuestros padres. La terapia sigue siendo un pilar fundamental en esta nueva etapa de mi vida. Lidia me ha ayudado a entender que el proceso de sanar no es lineal. Aún hay días en los que los viejos hábitos de pensamiento intentan regresar. Días en los que me sorprendo sobreexigiéndome para demostrar mi valor o minimizando mis necesidades para no parecer una carga, pero ahora reconozco esos patrones por lo que son, ecos de una dinámica que he decidido dejar atrás. Una de las lecciones más poderosas que he aprendido es sobre la verdadera naturaleza de la familia. Los vínculos de sangre no son dados por circunstancia, pero la familia real, las personas que están, que nos valoran, que respetan nuestros límites mientras apoyan nuestro crecimiento, la elegimos y la creamos a través de nuestras acciones y compromisos. La enfermera, que se quedó más allá de su turno para sostenerme la mano mientras luchaba por mi vida, mostró más lealtad familiar que los padres que eligieron un paseo con el perro por encima del lecho de su hija. Natalie, quien me llevó al hospital y me visitó todos los días durante la recuperación, demostró más cuidado que la hermana que no fue capaz de transmitir un mensaje de emergencia. La señora Garza, que alimentó a mi gato y me llevó sopa, encarnó esa preocupación vecinal que se convierte en un tipo de lazo familiar propio. Mi experiencia cercana a la muerte clarificó con una eficiencia brutal. Lo que realmente importa en las relaciones no es el han compartido ni los lazos legales. Lo que hace a una familia no son los grandes gestos ni las declaraciones dramáticas. Es la elección constante de estar presente, de ver al otro por completo, de respetar sus necesidades y límites, de preocuparse por su bienestar tanto como por el propio. He aprendido que el perdón no necesariamente significa reconciliación. He perdonado a mis padres por no poder dar lo que probablemente nunca recibieron ellos mismos. Entiendo que su trato hacia mí seguramente proviene de heridas no sanadas y limitaciones propias, pero ese perdón no me obliga a seguir participando en una dinámica que me causó un dolor inmenso y que casi me costó la vida. Tal vez la lección más profunda ha sido sobre mi propio valor. Durante 26 años creí que si lograba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, si era perfecta, finalmente me ganaría el amor y la atención que debieron haber sido entregados libremente. Ahora entiendo que mi valor como ser humano nunca fue algo que necesitaba ganarme. Siempre fue mi derecho de nacimiento. La carta que dejé sobre aquella cama vacía del hospital no fue solo una despedida o una dinámica familiar tóxica. Fue un saludo a una nueva forma de estar en el mundo. Como una mujer que conoce su valor, que establece límites sanos, que elige relaciones que reflejan y no disminuyen su dignidad. Si estás viendo esto y te reconoces en mi historia, sí, eres el chivo expiatorio de la familia, el hijo o hija ignorada, quien ha pasado su vida intentando ganarse un amor que debería haberte sido dado sin condiciones. Por favor, entiende que mereces algo mejor. Tu valor no está determinado por el reconocimiento de los demás. No necesitas alcanzar la perfección para ser digno de cuidado y respeto. A veces, lo más valiente que podemos hacer es dejar de intentar obtener amor de quienes no saben darlo libremente y en su lugar dirigir esa energía a construir una vida y relaciones que honren nuestro verdadero valor. Si mi historia ha resonado contigo, por favor compártela con alguien que necesite escuchar este mensaje.
Dale al botón de me gusta si te has sorprendido asintiendo mientras escuchabas y suscríbete para más historias de sanación y transformación. Me encantaría leer en los comentarios cómo has aprendido a valorarte en medio de dinámicas familiares difíciles. Gracias por ser testigo de mi viaje, que encuentres el valor para honrar el tuyo. Sea cual sea su forma. Recuerda, la familia que verdaderamente importa puede no ser aquella en la que naciste, sino la que construyes a través del amor, el respeto y el cuidado mutuo.